Para la tecnología de la PCR, ese sí es el link. Ahí está. Para la tecnología de la PCR usan ese link. Es el que vamos a revisar. Es básico, bien didáctico, ¿no? Y sus variantes ya van a permitir hacer otros tipos de PCR. Pero este es el fundamental, es el básico, ¿ya? Bien, ahora sí empezamos ya. Estoy así, llegando los compañeros. Bien. La PCR. El hijo de mi tío es mi. A ver. Entramos al link. Entonces, este link vamos a. Voy a compartir. Vamos a compartir. El problema es para compartir, es un poco complicado aquí, porque creo que no llega el audio. Vamos a ver. La otra, la 4, ¿qué? Me avisan si va a escuchar el audio, ¿ya? Porque teníamos problemas antes cuando compartíamos un vídeo, no llegaba el audio. Ay, jóvenes, me avisa. Grace, me avisa Grace, ¿cómo va? Ok. ¿Escuchas, Grace? No, en realidad no. Está un poco lento el internet, creo. ¿No se escucha? No, doctor. No se escucha. Perdón. Ya. ¿Cómo hacemos ahora? Hermano. La persona automática desactivada. ¿Qué dice las 7? Que nosotros en el Meet hay para compartir audios o vídeos. Pero acá no. Nuevamente. Muy bien. Ahora te dice las 7. La hermana de mi primo es mi. Primo, muy bien. Muy bien. Ahora, acá dice, observa y colorea los libros que conforman su marido. Solo colorea, observa y colorea los libros que conforman su marido. ¿Qué como no se puede llamar también como Imprimir. papá? Muy bien. No, tú eres hermano, tú eres tú, mi familia, ¿quiénes son? El abuelo no está.
abuelita, ¿no? Y el espíritu. No vamos porque no tenemos, ¿no? Colorea, ¿tienes 5 minutos para colorear? Sí, colorea. No puedo hacer esto si es que PCR. Doctor, disculpe, si Dígame. no puede compartir el audio, en todo caso nos podría pasar el link del video y ya cada uno podría verlo por su cuenta. Claro, el link está justamente en el chat. Le he pasado a todos. Revisen. Guardar, no Ok, guardar. el que dice para PCR, ¿no? Sí, es para PCR. Todos pueden verlo y Ok. entonces yo les explico. Sí, pueden Sí, abrirlo sería directamente. Sí, doctor. Pueden abrirlo directamente, ¿ya? ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿podría volver a mandarlo? Porque tuve problemas, me uní a otro link y como me uní un poco tarde, no me aparece el link. ¿Ya? Nuevamente estoy enviando. Gracias, doctor. Ahí está. De todos tú sacar en su vídeo, voy a pasar yo. ¿Listo? Cuando están listos, a ver, dentro de un minuto voy a empezar, ¿ya? Porque no hay otra forma de compartir. Modo cine. Tuviera otra forma de compartir, ¿no? Screen. Es que, doctor, creo que para compartir audio tiene que tener la aplicación de Teams descargada en su computadora, porque entrando por internet no se puede compartir audio. Sí lo tengo el Team instalado, entonces bajar, tengo que entrar por ese Team, ya no institucional. No, doctor, al momento de compartir le aparece una opción ahí de compartir audio, ahí en las opciones. En los puntitos. Creo que sí. Y él tiene que seleccionar la ventana que quiere compartir y le va a aparecer compartir audio y tiene que marcarle con un aspito, tiene que activarlo, no me acuerdo muy bien. Mire, voy a compartir primero pantalla con ustedes, ¿ya? A ver si es que recuerda algo. Ventana, pantalla, pestaña de Chrome. Creo que es pestaña de Chrome. Creo que está así acá. Sí, ahora sí creo que está. A ver. Ya lo encontré. Gracias por la información. ¿Pueden ver la imagen? Sí se ve, doctor. A ver, Sí. vamos a ver si se escuchan el audio. ¿Ahora sí? ¿Escuchan? No, doctor. Ya, ahora sí me salió. A ver, ahora. ¿Escuchan? ¿Escuchan con un audio? No, doctor, es que creo que sí tiene que entrar por la aplicación desde su computadora. Doctor, las opciones eso del audio es por el Teams. Hay unas opciones que le aparece justo al momento de compartir. Ya, voy a regresar nuevamente. Dejar de compartir. Nuevamente.
No. Dos. No, que no sé por qué no aparece esa opción. Ya tuve ese problema el año pasado, ya no pudimos. Conversión. A ver, este no. Vayan viendo su video del link que les he dado para explicarles, ¿ya? Vean todos una vez primero. Yo me estoy viendo lo que se puede. No, es imposible. Ya intenté la vez pasada. No hay opciones. A ver si lo descargo del Meet que me hice. Vamos. Ya. Todos lean, por favor, vean el link que les he dado. ¿Ya? Está en español, no hay problema. Luego yo voy a compartir. Y así en audio está bien. Doctor,
Sí, Ah, dígame. ¿Podría intentar yo compartir mi pantalla? A ver si sale el audio. Es una opción también que bueno. Ahí vamos a ver, estoy viendo tus opciones, voy a cerrar. A ver si voy a cerrarlo para ver lo que usted me dice. Ya, a ver. Sí, creo buena opción también. ¿Puede compartir, por favor? Ya, doctor. La reacción en cadena de Ya, la está muy bien. Pare. es una alternativa. Ya, está muy bien. Entonces vamos a explicar esto. Todos primero vean el audio, este vídeo, ¿ya? Todos den una miradita. Ustedes den una mirada. El vídeo dura... Sí, se escucha muy bien, se escucha muy bien. Dura 4 minutos. Ya todos tienen entonces 3 minutos para terminar de ver. Después de 3 minutos, que por favor, señorita, Alison, usted, ¿no? Sí, doctor. Ya. Después de 3 minutos, lo pasa, ¿ya? Ahí explicando. Vean todos, por favor, el vídeo. Ya les queda un minuto, jóvenes. Una mirada general primero, ¿no? Luego van a mirar conmigo. Una de las cadenas sirven de molde para que el ataque polimerasa sintetice ADN hacia el extremo 3' usando nucleótidos libres. Voy a bajar el volumen, ratito.
Está apagado el micro, creo. ¿Me han escuchado, jóvenes? ¿Desde qué hora está apagado el micro? Lo acabo de Está apagado el apagar micro, doctor. desde Recién todo el está apagado. momento. Y, o sea, la clase que he dado por las puras. Ay, ¿dónde está? Ya le dije, ¿eh? García, Grace, ¿qué hace que no está revisando? Sí, doctor. Todo lo que he hablado está por las puras. He hablado como cerca de 7 minutos. Ah, bueno, no se lo he escuchado. Perdón. Ya, ¿y por qué no me avisa? Usted tiene que estar controlando eso. Ay. Bueno. Repetir todo otra vez. En la grabación se queda, si no está, no va a grabar, si no está apagado el audio. Bien, decía que la PCR significa reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? De sus palabras en inglés de Polymerase Chain Reaction. Ya, esa tecnología ha revolucionado la biología, la genética molecular, porque su objetivo de la PCR es amplificar un segmento, solo un fragmento, es lo malo que sea, ¿no? Porque no puede amplificar todo el ADN o todo un cromosoma, es demasiado complicado. Entonces hay muchos errores. Entonces solamente puede amplificar o sacar copias de un fragmento de ADN, ¿no? Entonces si tengo un ADN, vamos a ver, pónganse, de 1000 pares de bases, por ejemplo, de 1.000.000 de pares de bases, solo con la PCR podemos amplificar máximo hasta 20.000, claro, 20.000 pares de bases, ¿no? Si yo quiero amplificar todo, tendría que hacer bastantes amplificaciones, ¿no? Ya está. Entonces, de ahí su nombre, PCR, reacción en cadena de la polimerasa. La reacción en cadena de polimerasa tiene 3 pasos bien definidos, claros. Uno llamado desnaturalización, segundo llamado annealing o hibridación, y el tercero, extensión. En el primer paso, la desnaturalización consiste en separar las dos cadenas de ADN usando temperaturas como 94 a 95 grados centígrados. 94 a 95 grados centígrados. Por temperatura, entonces, se abren las dos cadenas. El segundo paso, llamado annealing, o temperatura de annealing, o temperatura de hibridación, consiste en unir los primers, que son oligos, pequeños fragmentos de ADN, al sitio donde se va a iniciar la copia hasta el final, donde va a terminar la copia. Entonces, en el segundo paso, que es annealing, es la hibridación, la unión de los primers al inicio y al final de un fragmento que quiere amplificarse. Y el tercer paso es lo que se llama extensión. Extensión es la formación de la copia. O sea, copiar el fragmento ya. Ahí actúa la polimerasa, la Taq polimerasa. Saca la copia desde el inicio, marcado por un primer, y hasta el final, marcado por otro primer. Y saca una copia, ¿ya? Ustedes pueden darse cuenta las temperaturas. 94, ponemos 60, por ejemplo, y 72. 94, 60, 72, 94, 60, 72. Así puede repetirse unas 35 a 45 veces. Lo normal es 35 veces. Ya pueden poner 45, no pasa nada. Pero eso es lo usual. 35 ciclos o veces, o 45 veces. 40, 36, 38, bueno, está en eso. Entonces, en esos ciclos se van formando fragmentos de copias de ADN de una zona. Y esta se da, se da a 72 grados centígrados, ¿no? La formación de la extensión. Entonces hablamos de temperaturas, ya no de términos, sino que sería 94, 60 y 72. 94, 60, 72. Poner mucha atención a la segunda temperatura, que es 60. Las temperaturas 94 y 72, que son los extremos, es constante en todas las reacciones. Pero la temperatura del medio, que se llama temperatura de hibridación, es específico para cada fragmento. Eso vamos a trabajar ahora, cómo encontrar eso.
¿Ya? Esa temperatura depende de la secuencia de los primers. Como cada fragmento tiene secuencias diferentes, por lo tanto, esa temperatura debe variar, ¿no? Y va desde 50 hasta 70, ¿no? A veces puede coincidir con la temperatura de extensión. Listo. Fíjense, entonces vamos a pasar a ver ahora el vídeo, pero fíjense primero en la parte del ADN que se amplifica. Uno. Pongan mucha atención en los primers. ¿Dónde se unen los primers? Estos primers se llaman forward y se llaman reverse. Forward y reverse. Luego fíjense en los últimos segundos donde aparece cuántas copias se han formado. Copias de fragmentos de ADN que están delimitados por un forward y un reverse. ¿Ya? Es importante. Para terminar, lo que es la PCR. ¿Quiénes intervienen en la PCR? Vamos a ver. Primero hemos hablado de los pasos, ¿no? 3 pasos. Desnaturalización, annealing y extensión. Ahora, ¿cuáles son los componentes de una reacción? Anoten muy bien. Los componentes de una reacción de PCR son, primero necesitamos el ADN del paciente. ADN del paciente, o llamado ADN molde. 2, que debemos colocar en el tubo, es los primer, forward y reverse. Los primers van a indicar qué fragmento, de dónde y hasta dónde se debe amplificar o sacar copia, ¿no? Por ejemplo, yo si quiero sacar copia de la insulina, entonces tendré que usar un forward que se una al gen de la insulina desde el inicio y el reverse que se una al final de la insulina, porque saque solamente esa copia. Así es. Y el tercer componente es la mezcla de la reacción. Se llama mix. En ese mix vamos a tener la enzima, la DNA polimerasa, vamos a tener los buffers, vamos a tener los nucleótidos, las sales, el agua, todo está ahí, ¿no? Entonces, en resumen, si yo quiero hacer PCR en un tubito de laboratorio, debo colocar el ADN del paciente primero. 2, colocar los primers para el fragmento específico. Y tercero, el mix. Vean, solo 3 cosas. Medir 3 cosas. DNA, primer, la mezcla de primer, ¿no? Forward reverse, y el mix, que donde está la enzima, los nucleótidos, el buffer, las sales, el agua. Pues. Vean ahora cómo funciona. A ver, presten atención. Pues, Alison, puedes empezar. La reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una alternativa a la clonación bacteriana para aislar y amplificar una determinada región de ADN. La PCR puede amplificar una simple copia de una región de ADN entre miles de millones de otras en una mezcla compleja obtenida de ADN de tejidos, mostradas aquí como azul. En este ejemplo, una molécula contiene una región específica que queremos amplificar o secuencia target, mostrada aquí en verde. Con la PCR podemos hacer billones de copias de la región target sin necesidad de purificar previamente. En el primer ciclo se eleva la temperatura a 95 grados para separar las cadenas o desnaturalizarlas. Luego se baja la temperatura a 60 grados para que se unan los primers específicos a cada una de las cadenas complementarias. Estos primers sirven de molde para que la TAC polimerasa sintetice ADN hacia el extremo 3' usando nucleótidos libres a una temperatura de 72 grados. Solo esta región será amplificada por la TAC polimerasa, ya que solo puede sintetizar ADN a partir de primers específicos. En algunas cadenas no se detendrá hasta que se descarrile. Al final del ciclo 1 se han formado entonces 2 cadenas doble hélice a partir de una. En el segundo ciclo, los 3 pasos se repiten.
desnaturalización a 95 grados, unión de los primers a 60 grados y la síntesis de la polimerasa es necesario elevar la temperatura a 72 grados. De modo tal que la polimerasa sintetiza en dirección 5'3', obteniendo 4 cadenas con un extremo 3' más largo. Al principio del ciclo 3 se repiten nuevamente los 3 pasos, 95 grados para desnaturalizar, 60 grados para el pegado de los primers y 72 grados para la síntesis. Al final obtendremos solo 2 moléculas doble cadena cortas, específicas o target, y 6 moléculas doble cadena con extremos 3' más largos. A medida que avanzan los ciclos, la cantidad de moléculas crecerá exponencialmente. En el cuarto, repite. Moléculas cortas y 8 moléculas con un extremo 3' más largo. Que están delimitadas por los primers, que es justo lo que les interesa. Nuevamente, desnaturalización, pegado de los primers a 60 grados. Se llama hibridación o annealing. A 72 grados, dando finalmente unas 22 moléculas blanco y solo 10 moléculas cuyo extremo 3' es más largo. Al final del ciclo 30, el número de moléculas target o específicas ha crecido exponencialmente, obteniéndose más de 1000 millones de moléculas. Y solo Stop ahí, Alison. Ya, jóvenes, ustedes pueden verse ahí. Al terminar los 30 ciclos, ahí ponen 30, 35 más todavía, se han formado 1073 millones. 1000 millones de copias. Todas ellas que tienen, ustedes se fijan bien, al inicio los primers, ¿no? En el extremo 5' está el primer. Al inicio y al final. Entonces, 1000 millones de un ADN. Entonces, si yo saco un pelo, la raíz de un pelo, voy a tener, ¿cuántas células hay en el pelo, en la raíz del pelo? En la raíz del pelo voy a tener más de 1000 células. Imagínense, multiplican, de una raíz nomás de pelo, sacan el ADN y hacen la PCR, eso 1000 millones multiplicados por 1000, serían 1000 trillones, ¿no? De copias, cantidad enorme. ¿Cuánto demora? 2 horas. Entonces, gracias a esta tecnología es que nosotros podemos incluso sacar ADN de una muestra minúscula de células. ¿Cuál es minúscula? Por ejemplo, cuando uno se acerca el vaso a la boca para tomar agua, en el borde del vaso quedan células de epiteliales, del labio, ¿no? Del labio, quedan ahí. Entonces la medicina forense, por ejemplo, con un hisopo, raspa el borde del vaso y saca ADN. Y luego lo pone en la PCR y ese, que basta que hagan 10 células, se va a convertir a 1000 millones de copias por 10 todavía, ¿no? En esa muestra. Ya pueden tienen muestra para hacer luego el análisis de ADN. Para ver a quién corresponde esa muestra, ¿no? Es por eso que también un pelito es suficiente, una huella incluso, porque recuerden que nuestros dedos, nuestra piel siempre va exfoliando células. Ustedes tocan una superficie con el dedo y ya quedan las huellas en esa superficie. En vez de sacar la huella digital, lo que se hace en medicina forense molecular, con el hisopo se raspa esa zona donde está la huella digital y ya tenemos ADN. Y ese ADN amplificamos los STRs, por ejemplo.
y voy a encontrar el CTR de diferente tamaño, como un código de barras, ya está. ¿Cuántos sospechosos? Tengo 5 sospechosos. A los 5 saco ADN, un poco de una gota de sangre, amplifico igual los mismos STRs y comparo. Si tienen el mismo perfil, ya, bueno, uno de ellos va a tener el mismo perfil. Ese sería el responsable, ¿no? O autor de un crimen o lo que sea, ¿no? Eso se usa incluso para paternidad, para medicina forense molecular, incluso para lo que es criminología, ¿no? Todas esas cosas. Vean la importancia que tiene entonces la PCR. Puede retroceder al inicio donde están los primers. Un poquito más. Ahí, exactamente, ahí está.' Bien. Miren, jóvenes, dice ahí, cada primer une específicamente al extremo 3' de la secuencia target sobre la cadena de ADN apropiada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese primer une específicamente. Para que sea esa unión específica, lo que ven ustedes, por ejemplo, ahorita en la parte de abajo, donde están las palabras, el párrafo, el cursor puedes poner ahí, Alison, dice A, T, C, G, C, A, ahí, justo donde está el cursor. Gracias, Alison. Esa es la secuencia del primer. Ese es el primer que se llama forward, ese primer que se llama forward, ¿no? Que sea colocado en el tubo. Y para que sea específico, vean ustedes, la cadena de ADN va a tener que tener su complemento. La A se une con la T con la A, la C con la G con la C. Vean, tiene que ser específico. Si es que no hay un ADN complementario, o sea, un complemento, o sea, una secuencia complementaria al primer, no se va a poder unir. Y si no se une, la polimerasa no va a poder extender ese primer. Extender significa que, a ver, ponga el cursor Alison al final de la G. Muy bien. Hasta ahí es el primer. Y luego la polimerasa va a colocar el siguiente nucleótido. Si abajo del C está la A, va a colocar una T ahí. Entonces, dependiendo qué nucleótidos hay en la cadena de abajo, que es el molde, va a empezar a extender el primer y se forma la copia. Así funciona la PCR. ¿Ya? Entonces, yo les pido, ¿cuál es la secuencia del primer? Imagínense que la cadena de abajo corresponde a la insulina, por ejemplo. Ya está. Yo les pregunto, ¿cuáles son los primers para amplificar la insulina? Ustedes dirán, el forward es A, T, C, G, C, A, T, A, T, G, G. Y el reverse será, ¿cuál será el reverse? A ver. ¿Cuál es el reverse? Vamos a hacer acá, a ver aquí. A Brigitte, Juliana. ¿Cuál sería el primer reverse? Sí, doctor. ¿Ve? Vamos a poner atención. Jorge Benjamín. Sí, doctor. ¿Cuál sería? La complementaria. Jorge Benjamín Gutiérrez. Sí, ¿me escucha? No, usted no me está entendiendo. Brian David Silva. Sí, doctor. ¿Cuál es la secuencia del reverse? T-A-G-C-G-T-A-T-A-C-C. ¿Puede repetirme? No lo he escuchado. T-A-G-C-G-T-A-T-A-C-C. No, esa no es. Esa no es. Es que la secuencia del primer no es el ADN, sino es un oligo, una secuencia pequeña de ADN que se va a unir al ADN. Estoy diciendo que el forward, ya, voy a dejar de compartir. Gracias, Alison. Voy a compartir, ¿ya? Gracias. Ahorita, Alison, te preparas para el otro video, ¿ya? Gracias. Voy a compartir con los compañeros.
Ya está. Puedo ocupar 5 minutos más porque ya esto van a entenderlo mejor y van a profundizar en prácticas. No sé qué está pasando. Ya está. Bien. A ver. Voy a hacer un corte. Les decía a sus compañeros, presten atención, que este de acá es el ADN, es el molde. Es el molde, está en verde. Y acá vamos a poner si quieren C, una A, una T, una G, etcétera. ¿Ya? Arriba está el primer. El primer que es un fragmento de ADN pequeño, una secuencia de una cadena de ADN que se coloca en el tubo, ¿no? Y esa secuencia llamada primer se va a pegar al ADN siempre y cuando encuentre su complemento. Por ejemplo, el primer, siempre, este es 5' por si acaso. Siempre se lee 5'. Sería ATCGCATATGG, esa secuencia de primer. Se está uniendo al ADN, porque su complemento A es T, TA, CG, GC, CG, AT, TA, GC y GC. Se ha unido el primer, ¿no? En el siguiente paso es la extensión. ¿Qué hace la extensión? Viene la polimerasa. ¿Por qué se llama extensión? Porque se pega aquí, la polimerasa se pega en el primer y continúa. Eso lo sabe por bioquímica, ojito, en lo que es replicación. Entonces, lo que hace la enzima, la polimerasa continúa extendiendo el primer. ¿Qué le sigue acá? Ve el ADN, una C, entonces pone una G acá. Acá hay una A, pone una T. Acá hay una T, pone una A. Una G, pone una C. Y así sigue creciendo, ¿no? Y esto va creciendo el primer. Se llama extensión, pues va creciendo la copia, ¿no? Yo le preguntaba, en este esquema, en esta figura que están viendo, ¿cuál es el primer? A este primer se llama forward. Forward. ¿Cuál es el forward? A, T, C, G, C, A, T, G, G. Ese es el forward. ¿Ya? Primer forward. Primer, o se llama oligo, ¿no? Primer forward. ¿Ya? Y hay otro, porque siempre mucho tiene que haber un par de primer, uno que va a indicar el inicio y otro el final. El otro forward se llama reverse. Primer, reverse. Es este de acá. ¿Cuál es su secuencia? La secuencia, yo he preguntado a sus compañeros, no me ha dado la secuencia. La secuencia no es TT, A, ¿cito? Siempre se lee mucho D, 5', se lee de acá. Su secuencia sería C, T, G, A, C, G, A, T, T. Esa es la secuencia del primer reverse. C, T, G, A, C, G, A, T, T. Entonces, eso se va a encontrar un complemento y se va a pegar, indicando el sitio de terminación. Por eso que al final, un producto de PCR es un ADN, ¿no?
que se ha amplificado y queda, por ejemplo, acá, va a quedar con esta cadena. Esta cadena se queda ahí. Y en el otro lado va a quedar este forward de acá, ¿no? Se queda ahí. Y este fragmento que debemos amplificar, esta es la copia. Es la copia. Si pongo pocos primer, si 10 forward, solo voy a tener 10 copias nada más, ¿no es cierto? Entonces, por lógica, ustedes tienen que poner miles y millones de forward para que todas las copias tengan su, ¿no? Para que no se agote. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden? Ya. Entonces, para yo hacer, porque tengo que, si yo quiero amplificar un gen, necesito colocar el ADN, claro, es el ADN que voy a sacar del paciente, ¿no es cierto? 1. 2, necesito colocar el mix, que ya viene en un tubito ya como un reactivo. Y 3, necesito colocar los forward, los primer, la mezcla. Forward más reverso, lo mezclo y le meto al tubo. Pero ¿dónde consigo el forward? Porque eso puede venderlo, pero yo quiero hacer un estudio para un gen en particular, necesito que me sintetice. Tendré que mandar a la empresa este diseño. Quiero un pedacito de ADN de una cadena que tenga esta secuencia. A, T, C, G, C, A, T, G, G. ¿No? Y me mandarán, ¿no? esos oligos que se llaman o primer. Entonces yo tengo que diseñar. Entonces, para poder diseñar este forward, para ordenar cuál es la secuencia que quiero, necesito conocer la secuencia del gen. Si este es el gen, ¿no? La secuencia del gen, su forward será ATCG. Y del reverse, su forward será CC. Pensando siempre cuando yo conozca esta secuencia. Si no conozco esta secuencia, no puedo saber cuál es su complemento esta. No puedo saber. ¿Ve? Necesito conocer esta secuencia. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver. Ahora sí, me voy a lo que es NCBI. NCBI. A nucleotide. Por ejemplo, quiero amplificar la insulina. Insulina, creo que es. Esto de humanos, ¿no? No va a ser de otro. De humanos, supongo acá, Homo sapiens. Si yo quiero amplificar, vean ustedes la insulina, Homo sapiens, insulina, acá está. Mire. La insulina tiene 4.900 DNA, no, yo quiero el RNA. Solo RNA. RNA mensajero, porque es lo que voy a formar. Ahí está, insulina. Acá está, acá, insulina Homo sapiens. Vean cómo hay que saber buscar. Entra Homo sapiens, insulina, y el tamaño es 495. RNA mensajero, pero me interesa a mí clonar o amplificar solamente el CDS, o sea, lo que forma insulina. Acá está el CDS, que va de 60 a 392. 60 a 392. Ahí está. Mire, esta es la insulina. Si yo uso RNA mensajero, voy a tener de aquí hasta aquí la insulina. Lo demás es UTR5', UTR3', ¿no es cierto? Mire, agarro yo, copio esta secuencia. Acá. Bueno. Esto es CDS. Si yo quiero amplificar esta zona de
del RNA mensajero voy a tener que extraer RNA del paciente, ¿no? Control copy, imagínense, miren, y me voy a un archivo nuevo. Ahí está. Que lo puedo borrar, no me pasa nada. Voy a juntarle si quiero el otro. Ahí está. Listo. Empieza siempre con ATG, se dan cuenta, ahí está. ATG y termina en TAG. Acá está la terminación, ¿no? TAG. Quiero clonar esto. Si yo quiero amplificar esta zona para poder analizar si está correcto esa proteína de insulina, tiene alterado o algo, entonces necesito amplificar primeramente por PCR. Entonces debo colocar el RNA mensajero del paciente o el DNA del paciente y luego los primers. ¿Cómo serían los primers? ¿Qué es un primer? Un primer son cadenas de ADN de unas cadenas simples, no es doble, ¿eh? Una cadena simple de ADN que varía en tamaño desde 18, que es mínimo 18, hasta 40 nucleótidos. De 18 a 40 nucleótidos. Ustedes pueden ver por Wikipedia qué cosa es primer. ¿Ya? Y pueden ser dos. No, son dos. Uno es forward, que es el inicio, y reverse el final. Entonces acá es forward. ¿Cuál sería el forward acá? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y media. 2 y media. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a estar en el mínimo, ¿ya? 18. Puede tener un tamaño de 18. ¿Está bien, claro? Ok. 3, 6, 9, 10, 11. 14, 15, 16, 17, 18. Creo que es a partir de acá. Ya está. Este es el forward. Ay, Dios. No puedo sombrear. 10, 11. Ya está. No, otro color. Queda rosadito. Entonces, ese es el forward. Ah, se me dio la letra. Este es el forward, jóvenes. Este es el forward. Forward. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando haga en el ADN, pongo este oligo, este primer, la cadena de abajo, complementaria que no se ve aquí, va a tener complemento de esta parte de acá y se va a pegar ahí. ¿No? Eso es lo que estamos viendo en los vídeos. Acá, vean. Acá es el forward, que en sí viene a ser la cadena de arriba, ¿no? La secuencia de la cadena de arriba es la cadena de abajo. ¿Se dan cuenta? Y el reverse, ¿cuál sería? Los últimos 18. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A partir de acá. Diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ojito, pero acá no son 18, ¿eh? No son, es el reverse. Aquí es el forward, puedo poner. Y aquí sería. ¿Ese es el reverse? No es el reverse ese. Porque sería el reverse, sería otro forward, porque si pongo esta secuencia se va a pegar a otra cadena. ¿No? Miren ustedes esa figura. ¿Cuál es el reverse?
es la secuencia de la cadena de abajo. El forward es la secuencia de la cadena de arriba. Y el reverse es la cadena de abajo. Entonces, el precio estaría mal. Esto dirige para allá a la polimerasa y la polimerasa acá viene para este lado. En sentido. Crece para allá. Es el sentido que corre. Siempre de 5' a 3'. Ya, para terminar esto. Entonces, ¿cuál sería el reverse de esto? Sería el complemento de esa cadena. Acá puedo poner quizás ese sería el forward. Sería el complemento de G es C, T, C, T, T, G. Sigo avanzando. Esta T es A, T, G. Doctor, A. una pregunta. Sí, C. El primer no tendría la misma secuencia que está resaltada en rosado, porque A, I, T y C. Dígame, señor, ¿por qué me dice usted? Ya está. Esta es la secuencia, ¿ya? Este sería el reverse. Ahora, ¿por qué? Diga. Miren, por eso dije, fíjense bien en esa figura. Este ADN que está arriba, 5' es de color verde. Es una cadena de arriba, la positiva podemos llamar. Y abajo está la cadena negativa, que por calor se abrió la cadena. Tenemos la cadena arriba y la cadena abajo. Se han abierto porque estaban juntas antes. Por desnaturalización se abrió. Y al abrirse, este primer se va a pegar aquí. ¿Por qué? Este primer no es otra cosa que la misma secuencia de acá arriba. O sea, este de acá es A. Puedo escribir acá A. ¿No? Si te gustan. Acá sería entonces A. Luego viene este sería T. C. GCA. G. C. ¿Se dan cuenta? Esta secuencia es la misma del primer de acá. Por eso digo, la secuencia es de la primera cadena es el forward. Y el reverse, esta es la secuencia del reverse, que no corresponde acá arriba, porque acá arriba este es T, la de arriba sería T, este es A, no, perdón, este es A, como está marcado acá, ahí está, A, T, T. Y su prime sería el complemento, o sea, ese T sería acá. Este es T, T. Entonces la secuencia de abajo sería el primer. Pero como se lee siempre 5', la secuencia no sería TT, sería C, T, G, A, C, G. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, por eso que en este sería, a partir de la secuencia de revés sería C, T, A, G, T, T, G, C, A, G, T, A, G, T, T, C, T, C. Y forward, A, T, G. De esa forma, los primer, uno se va a unir acá abajo, el otro se va a unir arriba, y la polimerasa comienza a amplificar y se forman los fragmentos, el tamaño que uno quiere, ¿no? Una vez que tenga los fragmentos, entonces yo podré decir cuál es el tamaño de este fragmento, cuál es la secuencia de este fragmento. Hay translocaciones, mutaciones, ya se dan cuenta, para eso sirve la PCR, primero amplificar. Esto se logra, entonces, ¿cuál es la temperatura que el primer, cuál es la temperatura por el cual el primer se une acá? Se llama temperatura de annealing, ¿no? Para ello, miren, es muy fácil, ya termino acá ya. Lo más fácil, lo más rápido es esto. BioLabs.
en New England. NEV. NEV TM Calculator. Estoy yendo a NB, New England Biolabs. Es una página donde me permite encontrar el TM, que va a ser la temperatura de annealing. Acá puedo poner lo básico. Vamos a hacer por default que dejamos que esté allá. Vamos a hacer por default para no estar cambiando. Así que en TAC DNA polimerasa, ahí está. La PCR. TAC DNA polimerasa con buffer estándar. Bueno, ya. Y yo pongo acá, ¿cuál es la secuencia del forward? La secuencia del forward es esta. Control copy. ¿Cuántos nucleótidos? 18 nucleótidos. Cantidad de GC, 67. Ahí está. Primer 2. Agarro copio. Copio de primer 2. Sería al revés, ¿no? La secuencia de primer 2, no sé si se ve el orden, pero lo correcto es escribir, voy a escribir acá mejor por lo correcta. Voy a escribir al revés. CTA. CTA. GTT. GCA. GTA. GTT. CTC. Es mi secuencia. Siempre acostumbrado a escribir de 'a 3'. Es el reverse. Control copy. Voy a mi software. Pongo el primer reverse. Igual, 18 nucleótidos, 44. Ya ustedes tienen que revisar qué es un primer, cuáles son sus propiedades y características. Una de ellas, por ejemplo, el tamaño debe ser de 18 a 40. 2. Ideal debe tener un porcentaje de GC. 50%. Tiene acá mucho sentido. Bueno, no importa, vamos a dejarlo ahí. Ahí está, mire, annealing temperature. Annealing temperature es 43. Teóricamente, entonces, en la PCR, la segunda temperatura, hay 3 temperaturas, 1,94, que no varía para nada. La segunda temperatura que varía por cada primer, en este caso sería 43. 43. Y la temperatura de extensión, que es 72, que no se mueve para nada. ¿Se dan cuenta? Teóricamente así encuentro 43, pero veo que no es correcto. Que hay un mensaje que me dice, mire, la diferencia de TMs, los TMs de los primaries, la diferencia de TMs es más grande que lo recomendado. ¿Por qué? El límite es 5. Dice que acá si tiene 65, acá debe tener máximo 60. O sea, no debe haber más de 5 grados de diferencia. Acá tiene 48 a 65. ¿Cuánto es? 50, 60, 15, con 18 grados de temperatura de diferencia, ¿no? No sirve. No sirve, está mal esto. Entonces tengo que buscar, por eso dice que el primer tiene una secuencia de 18 a 40. Pero ¿cuándo 18? ¿Cuándo 40? Justamente. Yo puedo ampliar 18, puedo ampliar un poco más para acercarme a una temperatura correcta, ¿no? Bueno, acá tiene mucho, 67, mucho. Voy a bajar, a ver, voy a mi primer. Que sea 20 a 25. Ahí, vamos a hacer control copy, haciendo rápido. ¿Dónde está? Cambio. El número puede ser que no. Ya está. Estoy teniendo problemas, ¿por qué? Me dice 25 nucleótidos, 68%. Es complicado, ¿no? Tengo que seguir buscando hasta encontrar una secuencia. Por ejemplo,
La índice, ¿no? Esta puede ser. 10, 20, 30. Ay. Me sube mucho todavía. Va, peor todavía me ha alejado, ¿no? Quizás si le bajo esto, lo primero está más. 35. No, está complicado. Entonces, así tengo que buscar más o menos. Ya, peor. Entonces, una secuencia. Acá, por ejemplo. Que es más antes, ¿ya? 10, 20. Esto es 20 nucleótidos. Termino. Este no es tan fácil, por eso control B. Este número 5. ¿Eh? Ya, más o menos 65. Y acá 44. Sí, primero estoy más cerca, 65 a 44. Y así puedo empezar a jugar. Ya no, por ejemplo, agarro ya esta parte de acá. Agarro 20. Copio a ver qué sale. A 65. Creo que está mejor. ¿Todavía sigue el mensaje? No, está bien. No hay ningún mensaje. Temperatura de Anini, 55. 55. Entonces, ese es. Luego, si yo quiero hacer la PCR, entonces va a ser las conclusiones. Con estos primers que he encontrado, voy a tener mi programación de desnaturalización 94. Grados centígrados. Anini. A ver qué temperatura es que. Anini, 55. Anini, 55. Al link. 55. Y extensión. Esto es lo básico, se dan cuenta. Extensión. 72. Ahí está mi programación para las PCR. ¿Ya? Bien, esto lo revisan con calma para hacer la programación de una PCR. Esto es lo básico, sería para este fragmento, para estos primers. Diseñar primer. ¿Listo? Si yo tengo este primer diseñado, entonces podré fácilmente amplificar esta zona y luego ver la secuencia de este RNA mensajero del paciente y poder comparar con la secuencia de referencia del genoma humano, si es correcto o tiene alguna alteración. O puedo medir el tamaño. Vamos a ver en unos casos hay que medir el tamaño. De aquí he puesto mi forward y este es mi reverse. Y voy a medir cuál es el tamaño, cuántos pares de bases. 300 pares de bases, ya es el tamaño normal. Y si me aparece 500, no, hay una inserción, algo se ha insertado dentro de 100. Entonces, encuentro sí, las mutaciones que hay. Bien, jóvenes, ya no continúo más. Vayan por su cuenta revisando lo que es PCR, lo que es primer, lo que es diseño de primer. Miren, PCR 2, que es un primer. Luego, características de primer, ¿no? Cómo diseñar un primer, diseño de primer. Y último, que es pregunta que siempre viene en el examen, ¿cuál será la programación de la PCR? Esto es lo básico. Desnaturalización 94, anilin 55, extensión 72. Si yo tengo su primer, le meto los primers al software y me da. Si no coincide, si aparece un mensaje de error, también. Y ojito, tienen que practicar porque cada uno, el examen es individual. Cada uno va a tener un gen diferente. A uno de sus compañeros le va a tocar, por ejemplo, insulina, a otros colágeno, a otros albúminas.
sea que no hay tiempo para... Yo termino y luego te lo hago lo tuyo. No hay tiempo para eso. El examen dura 9 horas, el examen de primera fase. Entonces, vayan practicando desde ahora, ¿ya? Porque la siguiente clase ya no va a tocar PCR, tocaré otra técnica, que era el gel de electroforesis. Bien, jóvenes, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí. ¿Ya? Fíjense, hacemos la siguiente semana lo que es electroforesis. Es una técnica útil, una herramienta esencial, justo para ver la secuenciación, para medir el tamaño y todas esas cosas. ¿Ya? ¿No hay preguntas?